Nikola Tesla, el hombre que revolucionó la ciencia y murió en la pobreza. ¿Qué hay de cierto y de falso en este titular periodístico? Comenzamos. Bienvenidos al sexto capítulo de Alter Historia, el canal de historia alternativa. Bueno, hace una semana os anticipé que iba a dedicar este capítulo, iba a llamarlo Los que murieron en la pobreza, entre comillas. Porque me había dado cuenta durante mucho tiempo, leyendo sobre todo divulgación histórica, de que había muchos personajes históricos a los que se achacaba que después de haber tenido unas vidas más o menos exitosas, pues habían muerto olvidados, habían muerto en la pobreza, pasando calamidades en sus últimos años. Pero además me he dado cuenta que a poco que uno investigara, se daba cuenta de que en la mayoría de los casos todo esto o era directamente falso, o por lo menos no había suficientes datos para hacer este tipo de afirmaciones. Y me llamaba mucho la atención. Iba a hacer un capítulo amalgamando varios personajes con ese epígrafe, los que murieron en la pobreza. Pero ocurre que el primero en el que me he centrado ha sido Nikola Tesla, y me he dado cuenta que Nikola Tesla da para hacer una serie en sí mismo, ¿no? Entonces, claro, pues al final me he decidido por lo menos dedicarle un capítulo completo. Y a eso vamos. Por cierto que tengo que dar las gracias a mi amigo Santi, porque me ha echado un cable en la documentación, y a él va dedicado el capítulo. Bien, Nikola Tesla, nacido en lo que es hoy la actual Croacia, en 1856, entonces formaba parte del Imperio Austriaco, ¿verdad? Aunque bueno, se le considera serbio. De hecho, el museo de Nikola Tesla ahora mismo está en Belgrado, en la capital serbia, ¿no? Bien, este inventor, que a lo largo de su vida registró aproximadamente en torno a unas 300 patentes en unos 25 países distintos. Patentes de todo tipo, sobre corriente alterna, bobina de 2 filamentos, comunicación inalámbrica, que derivó luego en lo que es la radio, dispositivos de rayos X, aparatos para generación de ozono, bueno, incontables, ¿no? Incontables patentes, pero que siempre ha tenido un halo de malditismo, ¿verdad? Siempre se le ha visto como el arquetipo prácticamente de científico loco y peligroso incluso, ¿no? Aunque bien es cierto que en los últimos tiempos, posiblemente por lo menos desde hace unos 20 años o quizá más, no sé, todo esto se ha ido convirtiendo en realidad Nikola Tesla en una especie de icono pop. se ha recuperado su memoria, se ha restaurado su memoria, y ahora mismo, como os digo, para mí parece más bien un icono pop, pero sigue manteniendo 2 características que tenía también en su anterior época, digamos, maldita. Una es la locura, y otra es la ruina. Es como que estaba loco y arruinado. Estas 2 características, tanto cuando tenía mala prensa como ahora, que parece tenerla buena, las mantiene. ¿Y de dónde viene este halo de malditismo de Nikola Tesla? Bueno, en mi opinión, todo esto comienza con lo que se llamó la Guerra de las Corrientes. ¿Qué fue la Guerra de las Corrientes? Bien, en 1888, Nikola Tesla fabrica el primer motor de inducción de corriente alterna, ¿de acuerdo? Se asocia con George Westinghouse, un empresario, que por cierto, a mí esto de Westinghouse, para los de mi generación, yo lo asocio a los televisores grandes,
a las grandes cajas, no a los televisores modernos de pantalla plana, sino, digamos, a los mamotretos antiguos, ¿verdad? A estos televisores yo asocio la marca Westinghouse. Bien, se asoció con este empresario, con Westinghouse, para desarrollar la corriente alterna, enfrentado al que había sido su anterior empleador de Tesla, que era Thomas Alva Edison, y a la compañía de este que acabó convirtiéndose en la General Electric, ¿de acuerdo? Entonces estalló una guerra entre los dos bandos para este bando de Edison. Este bando de Edison defendía la corriente continua, ¿de acuerdo? La corriente continua para mover, para trasladar la electricidad. Y esta guerra se mantuvo durante muchos años. Fue una guerra de propaganda, básicamente. En realidad, al final, la guerra, entre comillas, la ganó la corriente alterna. Es decir, esto fue así. Pero, entre otras cosas, porque los costes eran menores, porque era mucho más fácil el que la electricidad se trasladara a grandes distancias usando la corriente alterna, pero sin embargo, bueno, pues desde la empresa de Edison, se inició una campaña, sobre todo periodística, tratando de asimilar a Tesla como un científico loco y peligroso, y a la corriente alterna como una tecnología peligrosa que podía provocar muchos accidentes y muchas desgracias. Hasta tal punto llegó la cosa, vamos a ver. Uno de los empleados de Edison fabricó lo que fue la silla eléctrica. Inventó lo que fue la silla eléctrica para ejecutar a presos, ¿de acuerdo? Usando la corriente alterna de Tesla y de Westinghouse. Entre otras cosas, esto se trató de una campaña propagandística para que la gente se diera cuenta de lo peligrosa que era la corriente alterna. Es que esto puede matar a gente. ¿No lo veis? Estamos matando a gente con corriente alterna. Esto está detrás de la invención de la silla eléctrica. ¿De acuerdo? Llegó a tal punto la cosa que en 1903, bueno, hay un vídeo de una ejecución de un elefante con corriente alterna. Esto ocurrió en 1903 y hay un vídeo en YouTube. Donde se recoge. Esto lo grabó la compañía de Edison para que la gente pudiera luego comprobar cómo era de peligrosa la corriente alterna, que podía matar hasta un elefante. ¿De acuerdo? Se le aplicó una descarga de 6.600 voltios y hasta este punto llegó la campaña propagandística de Edison, de la prensa comprada por la General Electric. Bueno, el vídeo os lo voy a dejar en la descripción. El enlace al vídeo os lo dejo en la descripción de este mismo vídeo, por si queréis echarle un vistazo. No es nada agradable, pero ahí os lo dejo. Y hasta este punto llegaba la situación, es decir, todo tipo de jugadas sucias para desprestigiar a Tesla y para desprestigiar la tecnología de corriente alterna. Y este para mí es el origen de todo algo de malditismo de Tesla. Una vez que toda esta campaña periodística se puso en marcha, luego ya, pues bueno, cría fama y échate a dormir. Es decir, a partir de ahí todo fue derivando.
podemos leer cosas bastante increíbles, ¿no? Por ejemplo, en una biografía escrita por Margaret Cheney, una biografía de Tesla, podemos leer un episodio ocurrido en 1898 en Manhattan, donde, Tesla, haciendo un experimento con un oscilador electromecánico, habría provocado un sismo, un temblor, en la isla de Manhattan, ¿de acuerdo? Y se habría acabado presentando a la policía en su laboratorio y Tesla les habría recibido diciéndoles, bueno, pues llegan ustedes tarde para presenciar mi experimento, que he tenido que finalizar de manera poco ortodoxa, por cierto, y tal. Y todo esto lo decía con un martillo en la mano porque al parecer había tenido que destrozar el oscilador con un martillo para que el sismo no fuera más, ¿no? Bueno, claro, lees esto y te pones a investigar un poco y te das cuenta de que en realidad todo esto viene de periódicos de la época, historias que aparecían en los periódicos para darle a Tesla esa imagen de científico loco y peligroso, ¿no? Y todo lo que rodeara a Tesla, incluyendo, por supuesto, la corriente alterna. Y bueno, pues así se quedó la cosa. Claro, la cosa que, hombre, no sé si habréis oído hablar del rayo de la muerte. El rayo de la muerte, el famoso rayo de la muerte de Tesla. Bueno, él nunca lo llamó así, él lo llamó Teleforce. Esto del rayo de la muerte también viene de la prensa de la época, para darle sensacionalismo. Rayo de la muerte, Tesla ha inventado el rayo de la muerte. Bueno, el Teleforce lo llamaba él. Yo he llegado a leer que el famoso evento de Tunguska en 1908 fue provocado por el rayo de la muerte de Tesla. ¿Qué fue el evento de Tunguska? Bueno, fue una explosión que hubo sobre la taiga siberiana, en la que miles de árboles se vieron destrozados. No se sabe muy bien por qué. Al parecer, bueno, habría sido un meteoroide. ¿Qué es un meteoroide? Bueno, a diferencia de un meteorito, el meteoroide sería aquel objeto que explota, digamos, en la atmósfera sin llegar a impactar contra la superficie de la Tierra, ¿no? Entre otras cosas, porque cuando se ha investigado aquello de Tunguska no se ha encontrado ningún cráter de impacto, ni fragmentos de meteorito, ni nada. Entonces, pues se le achaca que esto fue un meteoroide. En realidad no se sabe qué ocurrió en Tunguska, esto es así. Pero yo he llegado a leer que por las fechas, 1908, esto tuvo que ser cosa de Tesla y de su rayo de la muerte o de algún otro tipo de invento. Es decir, cría fama y échate a dormir. Esto no es de la prensa de la época, esto es posterior, ¿no? Esto es de investigaciones posteriores, porque lo de Tunguska en su momento ni siquiera se conocía que había ocurrido, ¿no? Esto, o sea, bueno, sí se conocía, pero vamos, que no tuvo demasiada trascendencia hasta décadas después en el que se ha investigado. Pero digamos que esto ya es posterior. Bueno, pues vamos a decir que ha sido Tesla. Es decir, Tesla aparece en todos los mejunjes, en todas las sopas, porque, por lo que te digo, cría fama y a partir de ahí, pues olvídate, ¿no? Y para mí el origen es eso, el origen es el enfrentamiento con Edison. Ni más ni menos. Es mi opinión, ¿no? No soy el único que opina eso, por cierto, pero vamos, yo lo veo bastante así. Y la otra característica que, como os decía, que ha mantenido Tesla, tanto en su época maldita como en su época pop, aparte de la locura, ha sido la ruina. En cuando te pones a mirar un poco, encuentras textos como este. Dice, cayó en bancarrota al menos 3 veces en su vida y no dejó ninguna fortuna. La causa de su bancarrota, en una ocasión, fue su adicción a los juegos de azar, pero lo que finalmente lo llevó a la ruina fueron los enormes gastos en sus experimentos. Bueno, seguimos. Encontramos una foto que os pongo aquí ahora, una foto con el siguiente epígrafe: la última foto de Nikola Tesla, pobre y olvidado. Y debajo de la foto aparece lo siguiente: la última foto lo muestra flaco y consumido, pero en ella aún se puede apreciar la intensidad indagadora de su mirada. Tesla vivió sus últimos años en hoteles baratos de Nueva York. Bueno, ¿qué podemos ver en esta foto? Bueno, en esta foto podemos ver a un anciano
Tesla murió con 86 años, ¿de acuerdo? Flaco y consumido. Hombre, si vemos fotos de Tesla de otros momentos de su vida, pues evidentemente gordo, lo que se dice gordo nunca estuvo, ¿verdad? Siempre tuvo esa complexión de persona delgada, bastante delgada, toda su vida. Claro, coges una foto de un anciano y dices, bueno, pues esto es la prueba de que este hombre estaba arruinado, vivía en hoteles baratos, tal y cual. Me parece bastante sensacionalista, realmente. Dice en otra parte, en otra página, no estamos hablando de blogs así sin más, estamos hablando de páginas de divulgación científica y de divulgación histórica, de canales, incluso de televisión de divulgación histórica bastante conocidos, ¿eh? Tesla vivió la mayor parte de su vida en hoteles, abandonando uno tras otro y dejando enormes cuentas sin pagar. Bueno, ¿cuáles son esos hoteles? He estado yo indagando a ver cuáles son esos hoteles en los que vivió Tesla. Bueno, la lista no es corta, ¿eh? Bien. Governor Clinton, Pensilvania, Saint Regis, Gerlach, Margery, Aston House, Waldorf Astoria, New Yorker. Bueno, repasando uno por uno, ya os digo yo que hotel barato, lo que se dice hotel barato, no es ninguno, ¿eh? No era ninguno. Pero hombre, ya vemos el Waldorf Astoria. El Waldorf Astoria era el hotel más lujoso de Nueva York. Lo habréis visto posiblemente en muchas películas, aparecen muchas. El Waldorf Astoria. Nada más y nada menos. Bueno, y el último hotel, el New Yorker, es en el que vivió los 10 últimos años de su vida. El Wyndham New Yorker, que es como se llama ahora es de la cadena Wyndham, ¿verdad? Bueno, si lo queréis buscar por ahí. Bueno, el New Yorker, inaugurado en 1930, estaba en la octava avenida, en Manhattan, y en principio Tesla vivió los últimos 10 años de su vida, o sea que estuvo entre el 32-33 hasta el 43, hasta 1943, ¿no? Bien, este hotel está cerca de Times Square, del Empire State, del Madison Square Garden, bastante en el cogollo de Nueva York, digamos, de Manhattan. Pongo a investigar un poco sobre el New Yorker, ¿verdad? Y leo, por ejemplo, cosas como esta. A lo largo de las décadas de 1940 y 1950, es decir, la última época en la que vivió allí Tesla y la década posterior, el hotel era de los más reconocidos de Nueva York. El New York Observer, un periódico, señaló que en el apogeo del edificio, actores, celebridades, atletas, políticos, mafiosos, los luminosos y los tenebrosos, toda la plantilla de los Dodgers de Brooklyn, un equipo de béisbol, durante las temporadas de gloria, acechaban en los bares y salones de baile o retozaban arriba en las habitaciones. Bueno, inquilinos conocidos del New Yorker que pasaron algún tiempo allí: Spencer Tracy, John Crawford, Fidel Castro. Bueno, pues este es el chamizo donde vivió los 10 últimos años de su vida Tesla, ¿no? A mí en la suite 3327, concretamente, en la suite, ¿eh? No en la suite 3327 vivió los 10 últimos años de su vida. Hombre, vamos a ver, mira. Lo de vivir en un hotel para un millonario, hombre, yo no digo que sea para todo el mundo, porque a mucha gente no le gustaría vivir en un hotel, ¿de acuerdo? Incluso teniendo dinero para hacerlo. Pero realmente, mucha gente de muy buena posición lo ha hecho siempre y lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque, hombre, en realidad no tienes que preocuparte de gran cosa. Ni de la limpieza, ni de contratar a nadie para la limpieza, para que te cocine, para que haga el mantenimiento del lugar donde vives. De todo eso se ocupa el hotel. Tú no te preocupas de nada. Vives allí y tienes todas las comodidades de lo que es un hotel de lujo, porque esto era un hotel de lujo. ¿De acuerdo? Digo yo que para estar 10 años en un hotel, si no pagabas las facturas, malamente vas a estar 10 años en un hotel. Pero parece que hubieras ocupado allí la suite, ¿no? ¿Eh?
no creo yo que este fuera el caso, ¿no? Y esto de que iba dejando grandes cuentas sin pagar y iba de hotel en hotel, hombre, yo me figuro que entre unos y otros más o menos se conocería. Es decir, si tú dejas en el Waldorf Astoria una cuenta importante sin pagar, me parece muy difícil que luego te acojan en el New Yorker este. Todo esto me parece sinceramente una pura invención, esto de que Tesla estaba en la ruina. Lo siento mucho, ¿no? Y luego la otra cuestión de que estaba loco, y estaba como supuestamente estaba loco, todo esto viene de la campaña de opinión de Edison y de la General Electric. Pues leemos cosas como las siguientes. El inventor pasaba sus tardes alimentando palomas en los parques de la ciudad. Cosa extrañísima, ¿no? No hemos visto nunca a la gente alimentando palomas en los parques, en las plazas de las ciudades, ¿no? Esto no lo hemos visto nunca. Dedicando gran parte de su tiempo a la alimentación de las palomas, reuniéndose ocasionalmente con algunos dignatarios. Bueno, alimentaba a miles cada día. Hombre, él mismo lo cuenta en sus memorias, esto no es ninguna invención. Él mismo cuenta en sus memorias que le gustaba alimentar a las palomas. ¿De acuerdo? Se dice también, incluso se sabe que gastó un importante monto para curar a una paloma blanca con los huesos fracturados y confesó que la amaba tanto que hasta se convirtió en un propósito para su vida. Claro, de esto sacan luego que es que se enamoró de una paloma, que estaba tan loco, yo he llegado a leer que estaba tan loco que es que se enamoró de una paloma. ¿Por qué? Porque se gastó un dinero en curarle los huesos fracturados a una paloma blanca. Bueno, no sé, chico, de verdad, o sea, de verdad, esto, hombre, claro, luego ves, digo, hombre, entre el que curaba palomas y el que ejecutaba elefantes, ¿quién estaba más loco? Pues, hombre, habría que darle una vuelta a eso, ¿verdad? Habría que darle una vuelta a eso. Pues nada, el desnutrido y el flaco, pues resulta que alimentaba a miles de palomas cada día. Será que la comida que no quería para él se la daba a las palomas y que se gastaba grandes cantidades de dinero que no tenía supuestamente porque estaba arruinado en curar a una paloma de sus fracturas. Bueno, es todo lleno de incoherencias en realidad, si os dais cuenta, ¿no? ¿Qué más cosas? En los últimos años de su vida se convirtió en vegetariano. Bueno, cosa extrañísima también, al parecer. Cenaba solo. Vamos a ver, cenaba todas las noches a la misma hora en el mismo restaurante y le gustaba cenar solo. Cosa también extrañísima y tal. Hombre, digo yo que si cenaba toda la noche en el mismo restaurante será porque pagaba la cuenta, porque si no, no le iban a poner la cena todas las noches allí. Me figuro. Me figuro. En fin, toda una serie de incoherencias sobre el hecho de que Tesla estaba loco y Tesla estaba arruinado. Bueno, pues ya lo veis. A poco que te pones a investigar, a buscar un poco, todo se desmonta. Es decir, es que todo es sensacionalismo. Una cosa muy interesante, cuando murió en el New Yorker, en este hotel New Yorker, a los 2 días apareció por ahí el FBI. Y se incautó de todos los papeles, de todos los documentos y de todos los aparatos y de todas las posesiones personales de Tesla que encontraron, ¿no? Valiéndose de una normativa llamada de custodia de propiedades extranjeras. Custodia de propiedades extranjeras. Primero, ¿por qué? Porque Tesla era de origen extranjero, pero él era ciudadano estadounidense hacía muchos años, con lo cual se saltaron la ley, usaron para un ciudadano estadounidense una normativa que se podía usar para ciudadanos extranjeros, saltaron la ley para llevarse todos esos documentos de Tesla, todos esos objetos y todo lo que hubiera en aquella suite del Hotel New Yorker. Y una cosa muy curiosa es que la persona que se ocupó de analizar toda esa documentación y todos esos objetos fue un tal John George Trump, que por cierto era el tío de Donald Trump, del expresidente de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Bueno, llegó a la conclusión en el dictamen que
Le dio luego al FBI de que, bueno, en realidad no había nada interesante, porque los últimos años de Tesla, en realidad, bueno, eran cosas y tal, nada interesante. A saber, ¿no? ¿Qué van a decir en el dictamen? ¿Qué se llevarían ahí? Bueno, tuvo un funeral de Estado en la Catedral de San Juan el Divino. O sea que, bueno, tan olvidado no estaría, yo creo, para tener un funeral de Estado. Y bueno, todo esto me lleva a mí a pensar, porque vamos a ver, yo, sin ser un experto en nada, y menos en todos estos temas en los que investigaba Tesla, ¿de acuerdo? Sí me da la impresión, por lo que he leído, por lo que he indagado, de que Tesla siempre andaba detrás de la energía barata. Es decir, de encontrar maneras baratas y fáciles y con poco coste para llevar energía a todas partes. E incluso investigó bastante sobre el concepto de energía libre, de energía ilimitada. Concepto, por cierto, de moda ahora de nuevo en los medios, por ciertos experimentos de fusión nuclear que se han dado últimamente, en estos días que estoy yo hablando, ¿verdad? Esto, a lo mejor, pues claro, el problema es que tanto Edison como otros muchos, en realidad, y esto tiene que ver también con lo de la corriente alterna, la corriente continua, da la impresión de que esto de la energía barata no era una cosa buena para hacer negocio, ¿de acuerdo? Parece que se intentó durante mucho tiempo y posiblemente se sigue haciendo en muchos casos. No desarrollar demasiado cuestiones que hagan posible que la energía sea barata, que hagan posible que exista la energía libre, la energía ilimitada. Pues claro, con eso, el negocio de una compañía eléctrica, como el caso de General Electric de Edison o la que sea, pues no va muy allá, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor ese halo de malditismo de Tesla en realidad viene por eso y no por otra cosa. O sea, es la impresión que a mí me da. Oye, me puedo equivocar, a lo mejor me estoy convirtiendo aquí en un defensor de Tesla ultranza y hombre, Tesla tendría sus cosas. Yo no digo que Tesla pues no fuera una persona, ¿cuál es la palabra? Excéntrica, digamos, ¿no? Tendría sus cosas, seguramente. Ahora, ni me parece que estuviera loco, ni por supuesto esta cosa de que estaba arruinado, que a lo mejor era también para dar la impresión de que no sabía administrar su patrimonio, de que era, bueno, pues en general, pues que era un loco, un tío peligroso, degenerado, yo qué sé, es decir. Pero al final yo creo que ya el mito va solo, es decir, una vez que se creó esa fama en su tiempo, pues ya funciona de manera autónoma y esto es un poco lo que ha pasado con Tesla, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que esto es todo lo que tenía que decir sobre Tesla hoy. Y nada, pues no, si este vídeo funciona bien y os gusta, pues posiblemente todo esto de los que murieron en la pobreza lo acabe convirtiendo en una sección del canal, porque realmente hay muchos personajes que ocurre lo mismo que con Tesla, que les dicen que murieron abandonados en la pobreza, calamidades y tal y cual, y luego es mentira, es que te pones a investigar un poco y es mentira. Os avanzo que uno de ellos no es ni más ni menos que Cervantes, del que también se dice lo mismo, que por cierto hablé sobre él hace un par de semanas, aquí os dejo el enlace al vídeo. Y bueno, pues si os gusta este vídeo y este contenido, posiblemente siga con esta serie de vez en cuando, los que murieron en la pobreza. Y nada más, me voy despidiendo. Sí que os pediré que, bueno, os voy a explicar cómo funciona YouTube, algunas de las interioridades de YouTube. YouTube pide, para poder monetizar un canal,
que tenga un mínimo de 1000 suscriptores y 4000 horas de visualización. ¿De acuerdo? Entonces yo veo que hay mucha gente que ve los vídeos y tal, pero no se suscribe. A ver, os voy a pedir un pequeño esfuerzo. Más que nada porque yo no tengo el dinero que tenía Tesla, que estoy convencido que estaba forrado. Y, hombre, si no consigo monetizar el canal, pues a lo mejor me tengo que dedicar a otras cosas. Sería una pena. Si os gusta este contenido, os pediría, los que no os hayáis suscrito todavía, que lo hicierais, ¿de acuerdo? Que os suscribáis al canal. Y ya de paso, pues que les deis al like y que hagáis comentarios en la cajita de comentarios, que compartáis los vídeos. Esto es toda la cajita de comentarios y los likes, más que nada es para el algoritmo de YouTube, para que el algoritmo de YouTube le gusta eso y entonces ahí te mueve más los vídeos, ¿no? Y nada, pues os pido la colaboración para los que os guste el canal. Y nada más, me despido hasta la semana que viene, en la que voy a hablar sobre los Reyes Magos. Así que nada, pues hasta dentro de 7 días. Muchas gracias por vuestra atención.